Para la Cuaresma y la Semana Santa, los visitantes no vienen a ver los monumentos que están abiertos al público para contemplación. Vienen a ver lo que está sucediendo en las calles, lo que hacemos los antigüeños como una expresión de herencia generacional en las devociones. Y se integran a esto. Porque ahora se mira tantas personas participando en la Semana Santa. ¿Son de aquí, del área de la Antigua, o de los municipios cercanos, o cómo funciona eso? El tema de la devoción de la Cuaresma y Semana Santa es bien especial, porque es algo que se ha ido irradiando y contagiando, podríamos decirlo. Para el antigüeño, casi en su mayoría, la Cuaresma y la Semana Santa no es un tiempo, es un estilo de vida. Para muchos antigüeños ahorita la mente está puesta en que faltan 12 días para que empiece la época más bonita del año. Para los comerciantes es la Navidad, o era la Navidad. Para el antigüeño es la Cuaresma y la Semana Santa. Claro. Y todo el año se está en función de esto. Nuestras hermandades, al concluir el ciclo, en la semana de Pascua, hacen su evaluación y a la siguiente semana se acuerda qué se va a hacer para la próxima Cuaresma y Semana Santa. Y es todo el año estar trabajando. Y el antigüeño que no participa en esto también está pendiente de este tipo de situaciones. Por las tardes, en las casas antigüeñas, no en el centro de la ciudad, en los alrededores, en los barrios como el Chajón, la Escuela de Cristo, la Merced, San Sebastián, la Calle Ancha, Santa Lucía, San Luquitas. ¿Qué es lo que uno escucha cuando los radios están encendidos a alto volumen? Marchas solemnes. La programación de las emisoras desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche son programas de marchas solemnes, donde cada una de las hermandades está dando a conocer sus programas, sus preparativos y la información para el momento. Entonces esto los pone en ese... ¿Y qué sucede? Vienen personas de fuera. Yo conozco un caso muy especial, Raúl Tuzón, fotógrafo profesional y editor de la National Geographic. Él vino en el año 1999 porque lo designaron venir a fotografiar un evento que sucede en la antigua Guatemala, que se llama Semana Santa. Y Raúl me decía en una plática, mira, ya no sabía que era eso. Empecé a leer y a estudiar, porque si no, ¿cómo voy a tomar fotografías? Y me dijo, mira, llegué miércoles santo, me fui el sábado a primera hora y yo iba saturado porque no podía comprender qué era aquello. Tuve que seguir leyendo y al siguiente año regresé para poder vivir de otra forma. Al día de hoy él viene el viernes de Dolores y se va el sábado santo. En un momento, como catedrático de la Universidad de Austin en Texas, traía estudiantes de doctorado a realizar aquí su trabajo de campo, de análisis de sociedades, y terminaban haciendo una alfombra para el Viernes Santo o el Jueves Santo. Pero me decía él, mira, me dice, y al final me volví cucurucho. Entonces él, su pasión la fotografía, pero él sabe que el Jueves Santo en San Francisco, el viernes por la mañana y Domingo de Ramos en la Merced, y el Viernes Santo en la tarde en la Escuela de Cristo, hay un momento en que él se olvida a lo que vino de trabajo y se integra como un antigüeño más. Y eso sucede con muchas personas. Hay personas que van por la calle, un día vinieron a ver cómo se hacen las alfombras, la curiosidad, puedo tocar, me permite echar un poquito de serrín para tener la experiencia, y de pronto, quédese, ayúdenos. Conocí a una persona que era el cónsul general de Costa Rica y Nicaragua. Y un año dijo, no, yo no regreso a Costa Rica, ¿por qué me quedo en Nicaragua? Y dije, mira, andate a Guatemala, anda a la Antigua, anda a conocer. Conoció a la familia Armas,
en la Séptima Avenida Norte. Ese Jueves Santo pasó, vio, le llamó la atención y se quedó por varios años viniendo a ayudar a hacer la alfombra. Entonces, esa es la magia que tiene la ciudad. Podemos decir que la actividad de celebración de la Semana Santa en la Antigua es única. ¿Con qué país lo podríamos comparar? Creo que las comparaciones son peligrosas. Porque cada lugar tiene sus propias características. Porque cada uno expresa su sentir y su forma de interpretarlo, de acuerdo a las condiciones geográficas y de ambiente. En el caso de la Antigua, muchas veces escuchamos una frase un poco trilladita: la Sevilla de América. Hace unos años se hizo un hermanamiento de la Hermandad de la Lanzada de Sevilla con la Hermandad de Jesús Nazareno de la Merced, y vinieron los hermanos mayores, los cofrades principales, se hizo un acto de hermanamiento y otra serie de actividades. A mí me invitaron para acompañar esta actividad, y la expresión de ellos cuando entran al salón de la hermandad allá en el convento mercedario y ven el anda, que en esa época era de 80 brazos. ¿Y esto? Esto es un portaaviones. ¿Y esto quién lo carga? Todos los penitentes. ¿Pero cómo hacen? Se les explicó cuál era la dinámica. Eso no sucede allá. Allá los costaleros, a ellos se les paga para que carguen. La gente no carga. Gran cambio. Luego se les mostraron... Aquí pagan, ¿verdad? Para cargar. Aquí pues no es pagar por cargar. Es una contribución que se da para apoyar, para sufragar los gastos, que no son solo la Cuaresma y la Semana Santa, es que es el presupuesto de todo el año. Las bombas y todo. Todo lo que, digamos, durante el año realizan las hermandades. Entonces, veían ellos por videos, porque ellos vinieron en una época que no era Cuaresma, cómo era el ambiente de la ciudad, cómo era un cortejo procesional. Y platicando con el hermano mayor de la cofradía de esa época, me dice: mira, ustedes nos dan clases, ustedes son una cátedra de lo que es la solemnidad, eso no lo tenemos nosotros. Claro. Allá, me dice, allá es más festivo. Allá es más festivo, está comercializado. El turista llega al ayuntamiento y ahí tienen el directorio, donde están las calles y los desfiles procesionales, y entonces la persona paga por el derecho de ver la procesión. Quiero ver 2 procesiones, bueno, entonces en tal lugar, ahí usted se presenta, le dan sus tickets y las sillas están numeradas. Pasa la cofradía con su paso, a ver, no, ustedes retírese porque usted ya no tiene derecho para ver la siguiente. Las familias alquilan sus balcones. Entonces, es otro el manejo. Allá desfila la cofradía que va adelante, los costaleros que van cargando el paso, o sea, son empleados en Sevilla, son trabajadores, estibadores del puerto. No hay relevos. Y ellos van debajo porque no se les ve. Y va una banda acompañando. Entonces, ellos van de su capilla, de su templo, a la catedral, esa de la procesión, y regresar. Y tienen tiempos estipulados. Y si alguien se atrasa por una razón, tiene que esperar porque los demás ya van en su turno. Y si no, se regresa porque no cumplió. Cosa muy diferente de cómo se hace acá. Sí, aquí cada iglesia tiene su propia procesión, ¿o cómo es aquí? Bueno, las hermandades actuales son las descendientes de las cofradías de siglos anteriores. Se organizaron en base a la devoción y veneración de una imagen en particular. A veces en un mismo templo pueden haber varias asociaciones de Cuaresma. Por ejemplo, en el caso de la catedral, donde tenemos la Hermandad del Cristo del Perdón y está la Hermandad del Señor Sepultado.
En otros templos como la Merced, la Escuela de Cristo, no. Está la Hermandad del Señor Sepultado en la Escuela de Cristo y está también la Hermandad de la Virgen de Soledad, que se complementan. En la Merced sucede lo mismo, la Hermandad de Jesús Nazareno y la de la Santísima Virgen de Dolores, que se complementan porque pues, es en el mismo recorrido. Estas hermandades son centenarias, la de mayor antigüedad, no solo de la antigua, del Reino de Guatemala, por sus documentos de fundación, es la hermandad está acá en la Merced de la Antigua, que originalmente fue la cofradía del Señor de San Jerónimo, que es el lugar donde estuvo originalmente el Nazareno. Era una procesión que se realizaba el martes santo por la noche, era de penitentes. Para aquella época las procesiones no eran como son hoy día, se realizaban en horas de la noche, eran penitentes, o sea, las personas se iban practicando penitencias, que era en algunos casos flagelarse, ir descalzos, con el rostro, todo eso sí, con el rostro oculto porque se mantenía anónimo a la persona, y no había música, todo era en silencio y las personas no salían a ver la procesión por respeto a quienes iban realizando su penitencia devocional en esto. Entonces, con el paso de los tiempos, estas cofradías fueron evolucionando. También las presiones políticas de los gobiernos liberales prohibieron las disciplinas, como se le llama a este tipo de penitencias, prohibieron que se cubriesen el rostro. Entonces fue evolucionando el traje. Eso fue en el Justo Rufino Barrios, ¿no? Anterior a esto todavía. El primer gobierno liberal es recién inicial el periodo independiente. Entonces, del Valle y contemporáneos, 1830. Pero se da un momento también muy particular porque esto mismo obliga, por las presiones de gobiernos de corte liberal, a modificar la denominación de cofradía a sociedad. Y con el paso del tiempo, ya en inicios del siglo XX, las sociedades se transforman en hermandades. Que en el caso de acá de la Antigua fue muy especial, hasta no hace mucho tiempo, porque para elegir a los directivos de cada hermandad era todo un proceso electoral democrático, donde cada hermano cargador tenía derecho a un voto y entre todos se elegía quienes iban a asumir la dirección por 4 años. Por disposiciones de la jerarquía eclesiástica esto se ha modificado y ahora es la jerarquía la que designa a las personas que van a dirigir las hermandades, como sucede en la Nueva Guatemala de la Asunción. Ahí nunca ha habido elecciones ni demás. Entonces, para muchos sociólogos decían, es que la Antigua es muy interesante. ¿Cómo es posible que una institución jerárquica como la Iglesia tenga asociaciones en su interior que son democráticas? Pero eso solo en la Antigua sucedía. Entonces, ahora pues ya nos unificaron con las prácticas que hay en el resto de la arquidiócesis. Pero la pertenencia a una hermandad también para el antigüeño tenía un sentido, porque es una forma de vida, es también conservar una devoción y una tradición familiar. Entonces nos vamos a encontrar dentro de las hermandades personas que están allí porque, ¿y usted por qué está acá? Es que mi papá fue de la hermandad, porque mi abuelo fue de la hermandad y mi bisabuelo también. Y a veces hay todo un recorrido generacional de la pertenencia. Para las familias es complicado porque el trabajo en una hermandad significa dedicar todo el tiempo libre, completo, a ese trabajo, que no es remunerado. O sea, nuestras hermandades son la mejor expresión del voluntariado. ¿Cuántos años? ¿Un año dura la directiva o cuánto? No, 4 años. 4 años. 4 años. Pero dejando el puesto de la directiva, pueden permanecer dentro de la hermandad. O sea, no es que terminó y a su casa. Hay personas que han permanecido en las hermandades 20, 30 años
Por eso vemos que hay niños vestidos de cucurucho también, ¿verdad? Que las familias van... Esa es parte de la riqueza de la tradición. Y no solamente va a suceder en la Cuaresma, en otros momentos del año también. Un poco en broma los antigüeños, cuando nace un niño, varón o mujercita, no importa, decimos en son de broma, lo primero que se hace es la prueba de la sangre. Y tiene que ser grupo MRH positivo. Todos dicen, no, pero o es O, Pues o es A, o es B, o AB, pero ¿y por qué M? Morado. El antigüeño no es de sangre azul, el antigüeño es de sangre morada. Hay otras actividades paralelas que he visto, ¿verdad? Como los gigantes o no sé, el torito. ¿Eso se hace en Semana Santa también, no? No, o sea, la ciudad, algunos dicen que es demasiado tranquila, para otros dicen que es demasiado aburrida. Los antigüeños nos sonreímos de esas expresiones. La ciudad para nada. Pasamos todo el año en celebración, porque la vida de la ciudad está marcada por cada uno de los ciclos dentro de la liturgia. Entonces esto va generando una serie de expresiones propias. Recién, el 2 de febrero terminó el ciclo navideño. Para el antigüeño, la Navidad no se reduce al 24 y al 25 de diciembre. O el 6 de enero, ¿no? Que es el Día de Reyes. Para el antigüeño, el ciclo navideño empieza al atardecer del 7 de diciembre y termina a la medianoche del 2 de febrero. Esa es la Navidad antigüeña. Donde hay una serie de expresiones, la quema del diablo, que todavía en los alrededores se conserva la tradición, hacer los fogones frente a las casas, donde participa toda la familia y tiene un sentido devocional también, porque se recoge la basura del día, se quema, y mientras los niños están afuera en el jolgorio, la mamá entra a la casa y asperja agua bendita en los rincones y va rezando para purificar la casa, para preparar el nacimiento del niño Jesús. Luego, el día 8 empiezan los rezados a la Inmaculada Concepción, que se van a prolongar hasta el día 2 de febrero. Un fin de semana en cada uno de los lugares, generalmente, y sobre todo de los alrededores de la ciudad. El único que no va en la línea de la devoción de la Purísima Concepción es el de la Escuela de Cristo, que es la Virgen de la O, Nuestra Señora de los Remedios, o Nuestra Señora de la Expectación. La solemnidad de ella es el 18 de diciembre, y ella es la advocación de las madres que están esperando a su bebé, porque ella va mostrando al niño en el pecho, y su figura es mostrando el embarazo. Entonces, y por cuestiones de fechas y demás, ella sale en procesión el 25 de diciembre. Esta época está adornada con cuetillos, luces de artificio, toritos y otra serie de situaciones, y es un ambiente festivo. Cada ciclo de la ciudad tiene su color, tiene su aroma y tiene su sabor. Entonces, en la Navidad, el ponche, los tamales de una forma diferente a las que degustamos cada sábado, le dan ese sabor tan particular. Los colores, pues lo normal de la época, el verde del pino, la hoja de pacaya, el rojo de la flor de Pascua, el amarillo de la manzanilla. Los sonidos no son los villancicos que nos vinieron en las películas de Hollywood. El sonido es una fusión prehispánica e hispánica de siglos, donde vemos aparecer la caparazón de la tortuga, que es un instrumento prehispánico, y la tonada es prehispánica. Cualquier niño antigüeño se precia desde pequeño tocar esa tonada, y eso se nos queda hasta el último día. El sonido de los chinchines, que también es otro instrumento prehispánico,
Entonces, no hemos abandonado. Y algo que es más propio de la antigua, las posadas. De las posadas no vinieron en la telenovela mexicana. Se inventaron en la antigua y fue el hermano Pedro a mediados del siglo XVII. Aquí nacen las posadas. Y cuando la Orden de Belén, que él funda, se expande por el continente y ahora está en África y en Asia, ellos han llevado las posadas y la devoción de hacer los nacimientos en las casas, porque antes de él no se hacían en las casas, se hacían solo en los templos. Y él transforma esa devoción para que la hagan en las casas. Y el primer nacimiento lo hace en la casita de Belén con los niños que iban a la escuelita. Y ha hecho el nacimiento, invitó a los papás que fueran a ver ese altar de Belén, todos asustados. Ahí empieza el uso de la manzanilla, de la hoja de pacaya, de la pascua, el pino, porque eso no se utilizaba. Interesante eso, porque yo realmente era ignorante de esto, de que había iniciado aquí en la antigua. Sí, entonces el barrio de la Escuela de Cristo es la cuna de la devoción y la tradición navideña guatemalteca, prácticamente continental. Sí. Y es el hermano Pedro el gran gestor de esto. Y a la pregunta de los papás, ¿y esto quién lo hizo? ¿Y esto cómo se hace? Pregúntenle a su hijo y que su hijo le enseñe. O sea, la visión del hermano Pedro y de ir fomentando estas devociones tan particulares. Entonces, al terminar el ciclo navideño, el carnaval, pues aquí en la Antigua no tiene mayor, más que vemos en algunos establecimientos o algunos lugares, alguna celebración de quebrar cascarones. ¿Por qué? Porque todos estamos ya enfocados en el miércoles de ceniza, que arranca la cuaresma. Su aroma, el incienso que inunda la ciudad, los colores, no es solo el morado de las túnicas de los cucuruchos penitentes, también la naturaleza, las jacarandas, los matilisguates, los guayacanes florecen, entonces la ciudad se transforma en matices rosa, amarillo y lila. Los sabores también cambian. Ya no vamos a pensar en ponche ni en tamales, vamos a pensar en batido, que es una infusión a base de el tiste, que es la harina del guapinol, que se prepara con cáscara de piña, pimienta, jengibre, algunos le echan canela, otros le echan algún otro ingrediente. Lo tradicional es endulzarlo con rapadura, ahora le dicen panela. O si no, pues azúcar. Y esto se toma por las noches y se consume en las plazuelas de los templos cuando hay velación, acompañado con un pan con frijoles. Y entonces ese es el sabor característico de la época. Y el sonido, pues las marchas solemnes.